Sure, there's a spectrum of plans that we could roll out at any point in time. And so we've already taken some steps to limit exposure in the building just by separating people and separating communities so that the people on the trading floor aren't interacting with people on other floors. We don't have guests coming onto the floor. Those are just precautions so that we can limit the likelihood that there is an outbreak. Yo no sé. Yo no sé cómo es. A ver. Todavía, a día de hoy, esta gente te sigue engañando con ese circo que montan en la televisión, haciéndote creer que la bolsa de Nueva York funciona de la misma manera que tú tienes grabada en tu mente por todas esas películas que rueda Hollywood año tras año con temas relacionados a la bolsa, con muchas personas amontonadas las unas a las otras, gritando como locos, haciéndose señas y llamando por teléfono con un estrés tremendo. Ese es el show que te montan en la televisión para hacerte creer que la bolsa, si los mercados funcionan así. Esta gente también te sigue diciendo que Nueva York es el centro financiero mundial porque ahí es donde se encuentran los mayores mercados bursátiles, ¿no es así? Pues déjame decirte algo, que vives en un mundo de fantasías que no existe. Lo primero que tienes que saber y aprender para despertar es que en Nueva York ya no existe mercado alguno. Es más, la sede del NYSE, que es como se le conoce al mercado principal de Nueva York, que te enseñan en la televisión, es decir, donde está la famosa escultura del toro de bronce a la entrada en la calle Wall Street, está a 35 millas de distancia de los verdaderos mercados, es decir, está a 35 millas de donde verdaderamente se casan las operaciones de compra y venta en el mercado. El Nasdaq, para los que conocen sobre el tema, el Nasdaq es más de lo mismo, es simplemente un anuncio publicitario en Times Square, la famosa esquina de Nueva York. Hace casi 10 años, todos los mercados, dígase el NYSE, el Nasdaq, el CBOE y muchos más, ya hace años que no se encuentran en Nueva York, ni nada por el estilo, ni en Chicago. Todos los mercados actualmente se encuentran en Nueva Jersey, lo que tú no te habías enterado. ¿Dónde están entonces de verdad los mercados? ¿Dónde es que se casan todas las operaciones de compra y venta? Bueno, en el caso del NYSE, del New York Stock Exchange, o la bolsa de Nueva York, se encuentra en el 1700 MacArthur Boulevard, Mahwah, Nueva Jersey. Es un dato público que conste, como lo es también el dato del Nasdaq, que se encuentra actualmente en el 1400 Federal Boulevard, Carteret, Nueva Jersey. ¿Qué es esto? Te preguntarás. Bueno, es los edificios donde se opera actualmente los mercados, tanto del New York Exchange como del Nasdaq, por ponerte dos ejemplos, o los dos ejemplos más famosos. ¿Qué hay ahí? Pues bueno, ahí en Nueva Jersey, lo único que hay son gigantescas instalaciones llenas de cables, routers, servidores y pantallas. No trabaja en ellas un solo broker. Solo trabajan especialistas en informáticas, comunicaciones y redes. Las bolsas, como lo estás oyendo. Las bolsas a día de hoy son inmensos centros de procesos de datos, solo eso. Y para mostrártelo, aquí te pongo las fotos que son públicas, como les comentaba anteriormente. Esta es una imagen de cómo se ve actualmente la bolsa de Nueva York. Esta es una vista aérea del edificio que le comentaba, se encuentra en Mahwah, Nueva Jersey. Como ven, es un edificio monolítico completamente cerrado que no tiene ventanas, es decir, ahí no trabaja. Imagínense la imagen que tú tienes en la cabeza de todos esos brokers, todas esas personas gritándose unas a las otras y amontonándose con los papeles de las acciones en la mano. Imagínense toda esa gente metida ahí. No parece una idea muy lógica, ¿no es verdad? Por supuesto que no. En ese edificio trabajarán a lo sumo
10 a 20 personas como máximo. Y todos son especialistas en redes, en sistemas y comunicaciones. Ningún broker ni nada por el estilo. Ahí lo único que hay dentro es servidores, cables de redes, pantallas, dashboards, es decir, gráficas para monitorear toda la infraestructura. Ahí no hay nada que se le parezca a lo que tú estás acostumbrado a ver por la televisión. Como ven, estas son varias vistas del edificio cuando estaba terminándose las obras en él. Ahora les voy a mostrar cómo se ve el Nasdaq. El Nasdaq más de lo mismo. El Nasdaq no tiene edificio propio, déjenme decirles. El Nasdaq simplemente le alquila los edificios a otras compañías como Verizon, por ejemplo, y arrienda esos edificios, esos data centers o esos centros de datos para sus funciones. Aquí vemos el edificio principal en la dirección que les comentaba anteriormente. Como ven, igual es un edificio monolítico gigantesco, 0 ventanas, no hay ventanas, no hay nada, sistemas de claraboya para que entre la luz ni nada de eso. ¿Por qué? Porque no hay prácticamente humanos dentro de ese edificio, simplemente hay cables y computadoras y mucho frío. ¿Ven? Aquí tienen todos los detalles. Entonces, que nadie se llame a engaño, señores. En el edificio de la Bolsa de Nueva York no queda ni un solo operador. Se utiliza para actos a menudo de empresas que alquilan sus instalaciones y eso sí, se mantiene el parqué, que es el piso donde ustedes ven en las películas que se reúnen todos los brokers, con las pantallas gigantescas, con todos los anuncios, pasando la coletilla del precio de las acciones, para que las cadenas de televisión tengan una apariencia bursátil en sus crónicas y en sus noticias. Simplemente la Bolsa de Nueva York, la sede de la Bolsa de Nueva York, es simplemente un decorado para las televisiones. Los mercados se encuentran la mayoría en Nueva Jersey, distribuidos, como ustedes vieron, geográficamente en diferentes edificios gigantescos, y tú sigues en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Curious butterflies. You mean bread and butterflies? Oh, yes, of course. Solo te enteras de algo cuando explota algún escándalo de Wall Street, como el reciente caso de Wall Street Bets con las acciones de GameStop y AMC, por ejemplo. Pero enseguida que pasa la noticia y ellos se aseguran de pasar la noticia que bien desapercibida, entonces tú vuelves al mundo de Alicia en el País de las Maravillas, abres la aplicación de turno como puede ser Robinhood, Vanguard, Charles Schwab, que muchos usan, y te crees un trader invirtiendo en la bolsa de valores e incluso te crees que estás ganando. Para todos esos llorones que han salido en YouTube a quejarse y maldecir a las dark pools, a Robinhood y demás, dejen de gritar y quejarse y hagan mejor su tarea en vez de jugar a la bolsa como si estuvieran jugando al juego de la gallinita ciega. Ya critiqué en su momento a todos esos que se hacen llamar analistas técnicos. Ahora voy a hacer lo propio con los llamados analistas fundamentales, porque es de madre que un tipo que haya estudiado toda su vida economía y contabilidad, incluso tenga maestrías y posgrados, siga pensando y haciéndole creer a todo el mundo que antes de invertir en la bolsa debes analizar los aspectos fundamentales de la empresa o el sector de la industria para invertir con éxito. Déjame decirte esto a ti, analista fundamental. No te has enterado de nada, mijo. De nada te has enterado. A los mercados a día de hoy no les interesan los fundamentales ni nada por el estilo. Los mercados dejaron de regirse por aspectos fundamentales hace mucho rato. Lo único que les preocupa a los mercados a día de hoy es vender tecnología de acceso a datos de alta velocidad. Sí, así como lo oyes. Alta velocidad. A los creadores de mercado o market makers, que es como se le conoce en el argot bursátil. Por eso, ninguno de ustedes se puede explicar el por qué en medio de una pandemia global como lo ha sido el coronavirus, los mercados no han parado de subir. Todo está manipulado para sacarte tu dinero
y no son manipulados por las dark pool ni los brokers. No, nada de eso. Está manipulado todo al más alto nivel por las agencias que regulan los mercados y ponen las leyes. En Estados Unidos existen más de 13 mercados y a lo que se dedican hace más de 10 años es a rentar gabinetes o espacios en sus edificios gigantescos, como ustedes acaban de ver, para vender enlaces de alta velocidad e incluso pagan algo que se conoce como rebates o lo que es lo mismo en español, como unos cupones a los creadores de mercados para atraerlos y que participen en sus operaciones, es decir, en sus mercados. Es como si tu compañía eléctrica te pagara un cheque porque tú encendieras las luces de tu casa. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pues a eso se dedican los mercados. Tienen que pagarle a los creadores de mercados para que operen en sus propios mercados. Te voy a poner un gráfico porque dicen que un gráfico es mejor que 1000 palabras. Supongamos este gráfico. Supongamos que tú te encuentras aquí, es decir, en Nueva York. Esta es tu computadora y tú mandas una orden de compra, por ejemplo. Cuando tú en la aplicación de tu broker, vamos a suponer que estamos en Nueva York, ya sea Robinhood, Vanguard, Charles Schwab o el que sea, pones una orden de compra en el mercado. Por ejemplo, quieres comprar 100 acciones de AMD. Aquí dice en el gráfico 1000, pero supongamos que vamos a poner el número fácil. Supongamos que son 100. El broker no ejecuta de inmediato esa operación de compra. Tú presionando el botón de comprar en la aplicación significa que tu broker envía esa señal a algo que se conoce como enrutador de órdenes inteligente. Este enrutador divide tu orden y envía un mensaje de compra. Como ven aquí en las flechas, todos esos son mensajes de compra a cada uno de los mercados que poseen acciones de AMD. Porque puede que el NYSE, este último edificio que ven acá, tenga solo 25 acciones de AMD. El Nasdaq tenga otras 25 y el CBOE, mercado de Chicago, tenga el resto. Por ejemplo, casi nunca las acciones están dentro de un mismo exchange. Sí, no cotizan dentro de un mismo exchange, sino que están repartidas por varios exchanges, por varios mercados o varias bolsas. Aquí la importancia de la ubicación geográfica y la velocidad es crucial. Digamos que te encuentras, como les decía, aquí en Nueva York, o que el servidor de tu broker se encuentra en Nueva York. Y supongamos también que cuentan con una velocidad fantástica de internet buenísima y solo te toma la señal de compra de aquí, solo toma 2 milisegundos en llegar de aquí al último exchange, es decir, al NYSE, al edificio de la bolsa de Nueva York. Los que juegan a videojuegos seguro van a entenderme mucho mejor porque están familiarizados con este concepto que trato de explicar aquí. A este retardo de 2 milisegundos de la señal llegar desde tu broker o tu localización hacia el último exchange, los 2 milisegundos, eso se le conoce como latencia de la red, retraso que hay desde que yo oprimo el botón de compra hasta que esa señal llega al mercado como tal. Para ponértelo en perspectiva, el ojo humano le toma promedio de 300 milisegundos en pestañear. Imagínense una latencia de solo 2 milisegundos. Pues bien, ahora es la parte interesante. A los creadores de mercado y algoritmos de alta frecuencia les toma microsegundos. Y para eso te voy a mostrar la siguiente imagen. A los creadores de mercados, como te decía, y algoritmos de alta frecuencia les toma microsegundos en ir del edificio más cercano, por ejemplo, al último edificio. Es decir, en microsegundos la señal de alta frecuencia recorre todos los mercados habidos y por haber en Estados Unidos. Si hacemos el cálculo, en un segundo hay 1 millón de microsegundos. Por tanto, 1 milisegundo es el equivalente a 1000 microsegundos. Es decir, que en lo que tu orden llega al edificio del mercado de Chicago, por ejemplo, al BATS, ya la señal de alta frecuencia fue y regresó al New York Exchange, es decir, al NYSE, y regresó de vuelta 4 veces más rápido que lo que hizo tu orden de Nueva York al BAT, al edificio del BATS. ¿Por qué tienes que saber esto? Porque tienes que enterarte que no tienes ningún chance. De las 100 acciones que mandaste a comprar en tu broker de turno, ya sea Robinhood o el que sea, por ejemplo, supongamos que mandaste a comprar las 100 acciones y las viste a $2.90. Solo vas a obtener 25 de esas acciones a ese precio. El resto, bueno,
el resto ya subió de precio. Ya no están a 2.90 centavos, ahora están a $3 cada una. Y te preguntas, ¿y por qué sucede esto? Bueno, porque este tipo, sí, el trader de alta frecuencia o el creador de mercado, o algunos de ellos, no todos, porque no se pueden meter todos en la misma bolsa, tiene una enorme ventaja sobre ti. Mandó a cancelar todas las demás acciones que había a la venta en los demás mercados a 2.90, las pidió prestadas y las puso de vuelta en el mercado a $3 cada una. Esto es algo que se conoce como front running, es decir, está corriendo delante de ti todo el tiempo. Ya me van captando, ¿no es así? Los cubanos conocen muy bien este tema, pues en Cuba se le conoce a este tipo como colero. Cuando quieres ir a un teatro, por ejemplo, y quieres comprar las entradas, siempre va a haber un tipo ahí en la esquina que ya tiene las entradas y está esperando para vendértelas a un mayor precio. Este tipo fue más rápido que tú en llegar al teatro, por tanto adquirió la mayor cantidad de entradas posibles para que tú te quedaras sin entradas y revendértelas a ti luego después. Es la analogía que encuentro en este momento para que entiendas el proceso del trading de alta frecuencia y de los creadores de mercado. Esto no quiere decir que todos los traders de alta frecuencia hacen esto, ni que todos los creadores de mercado forman parte de esto. No hay delito ninguno en tener acceso a la información antes que los demás. Lo que no está bien es que uses esa ventaja para perjudicar a otro que todavía no tiene la misma información que tú. Los creadores de mercados llevan años sin pérdidas en la bolsa. A ellos no les interesa si el mercado va al alza o va hacia abajo. Están obligados por contrato lo mismo a comprar que a vender. No todos hacen las cosas que le expliqué anteriormente, como el front running. No todos hacen esas cosas malas. Ellos sirven un propósito fundamental en los mercados y es el propósito de dar liquidez. Todos pensamos que cuando ponemos una orden de compra en el mercado, que ésta se casa con otra orden de venta que haya llegado. Pero en realidad no es así. Este es otro cuento macabro que todo el mundo se cree sin cuestionárselo. De hecho, si fuera así, podrías pasarte tremendo tiempo en cazar una orden. Siempre que has querido vender una acción, has podido hacerlo en el momento, casi instantáneamente, ¿no es así? Esto es solo posible porque alguien se queda con tus acciones, aunque sea provisionalmente. ¿Quién se queda con las acciones? El market maker, el creador de mercado, que ese luego se las coloca a otro inversor cuando llegue el momento. Pues imagínate que si quieres comprar 100.000 acciones de AMD, tengas que esperar a que aparezca alguien con esa misma cantidad que quiera venderlas y al precio que tú quieres comprarla. Es casi imposible. Por eso surgieron los market makers o los creadores de mercado. Michael, ¿cómo estás? He descubierto algo muy interesante. Todo el mercado inmobiliario está apuntalado con créditos basura. Se va a derrumbar. El mercado inmobiliario es súper sólido. Es una bomba de relojería. O supongamos el siguiente ejemplo. Imaginemos pánico imaginemos momentos de pánico vendedor en el mercado. Los creadores de mercado tienen la obligación de comprar. ¿Por qué? Porque solo se compra un activo cuando hay confianza en que se pueda vender luego, más adelante, cuando se necesite. Si pones una orden en el mercado de un chicharro y tardan 3 días en hacerte la operación, no vuelves a comprar al chicharro, ¿no es verdad? Michael Lewis cuenta en su libro Flash Boys cómo se desarrolla la lucha encarnizada entre los creadores de mercados. Todos quieren ser el primero en ver tu orden para captarla y en ver todas las demás órdenes para intentar cazarla. De ahí la importancia que cobra la velocidad de acceso al mercado. Por eso es que los mercados y el trading de alta frecuencia se ha vuelto muy popular, sobre todo desde la etapa de los 90 hacia acá. Y es en realidad a lo que se dedican la mayoría de las bolsas. De hecho, aproximadamente el 50% del volumen en los mercados a día de hoy provienen de las operaciones de alta frecuencia. Te preguntas entonces, bueno, ven acá, ¿quiénes son los market makers o los creadores de mercados? Ya debes sospechar, sí, nuestros queridos amigos de siempre, los grandes bancos e instituciones financieras, esos mismos de los que te hablé en anteriores videos, que toman tu propio dinero y lo usan para jugar en la bolsa y así exprimirte aún más el dinero de tu bolsillo.
Eso sí, cualquier fallo en los algoritmos de alta frecuencia puede provocar un crash en los mercados. Es por esto que existen una serie de cortafuegos en los mercados. Por ejemplo, vean esto. Existen, como les decía, una serie de cortafuegos en los mercados que evita que los mercados caigan cierto nivel en determinadas sesiones. Como ven aquí, el nivel 1 significa que si el S&P 500 cae un 7%, las operaciones en los mercados se paran durante 15 minutos. Si el mercado sigue cayendo y cae un 13%, se activa el nivel 2, que quiere decir que el mercado se para, las operaciones se paran por otros 15 minutos. Y si el mercado sigue cayendo, es decir, alcanza una caída del 20%, se activa el nivel 3, que quiere decir no se opera más en el mercado de Nueva York por el resto del día. Si esto no existiera, en marzo del 2020, cuando se produjo la gran catástrofe, es decir, los mercados cayeron abruptamente, la caída hubiese sido mucho más grande. Porque, repito, los algoritmos no tienen preferencias, ni están del lado comprador, ni están del lado vendedor. Solo les interesan las comisiones que se llevan por la diferencia que existe entre el precio de venta y el precio de compra de un activo. A esta diferencia se le llama spread. Y aunque esa diferencia actualmente puede ser tan baja como un centavo dólar, les sigue dando negocio, pues ellos logran cazar millones de operaciones en un solo día. A raíz de este juego, por supuesto que cada banco se creó su propio dark pool. Un dark pool es un mercado privado en que los operadores intentan realizar las operaciones de sus mejores clientes. ¿Por qué? Bueno, cuentan que para salvaguardar sus intereses y cuentan una historia como esta. Imaginemos que un cliente de Goldman Sachs quiere vender 1 millón de acciones de una empresa determinada, XYZ. Poner esa orden de venta en el mercado va a suponer de inmediatamente la caída del precio de las acciones de esa compañía. Eso no es lo que quiere el cliente de Goldman Sachs. Y por supuesto Goldman va a velar por los intereses de ese cliente. No quiere clientes de 1 millón de títulos enfadados por ahí, ¿no verdad? Pero no dejes que el nombre dark pool te asuste. No te dejes engañar por esos youtubers que lanzan blasfemias sobre las dark pool sin saber de lo que hablan en realidad. Ya las dark pools no son tan oscuras como su nombre lo indica. La ley los obliga a comunicar todas sus operaciones a diario y no tienen tiempo ni siquiera de pensarlo. 10 segundos después de cerrada la operación, esta debe estar notificada en la FINRA y esta a su vez le envía la información a la SEC, que son las dos organizaciones reguladoras de los mercados en Estados Unidos. Y son informaciones públicas que consten. Cualquiera puede entrar y chequear. Por tanto, eso de oscuro cada vez menos. Tanto el concepto como la función se han apartado un poco, bastante poco de lo que fue. Aunque quedan dark pools a la antigua usanza. Por ejemplo, los grandes bancos suelen tener una. El que quiere indagar un poco sobre este tema, le invito a que busque los reportes de Squeeze Metric. En la descripción del video voy a estar dejando el enlace sobre estos documentos. Ya ves cómo todo está diseñado en tu contra. No tienes ningún chance de competir y menos de ganar. Y la culpa no es ni de los creadores de mercados ni de las dark pools. Los culpables han sido los de siempre, los propios mercados y los reguladores que lo echan todo a perder. Entonces los mercados son como los casinos, ¿no es verdad? Por tanto, se van a comportar como tal. Ponen sus propias leyes y reglas para ganar, como lo quisiera hacer todo el mundo. Siempre que uno juega es porque cree que va a ganar, ¿no es verdad? Nadie va a jugar ni se mete en un juego sabiendo que va a perder. Eso no le entra a la cabeza a nadie. Recuerden, no solo están ustedes queriendo invertir en bolsa, también existen muchos fondos de pensiones que dependen de un sistema que ejecute muy bien sus operaciones. Pues de eso dependen los retiros, las chequeras de muchas personas mayores alrededor del mundo. Esos fondos también están siendo saqueados, no solo tú en Robinhood. Pues esos fondos, aunque operan la mayor parte de ellos en dark pools, igual son afectados por el trading de alta frecuencia. El problema es que todo el sistema gira en un círculo vicioso. Cuando se produce un escándalo, como pasa ahora con Wall Street Bets y las acciones de GameStop y AMC, se producen investigaciones y se llevan a cabo acusaciones que derivan en regulaciones, ¿no es así?
estas regulaciones siempre tienen grietas o loopholes, como le llaman en inglés, que entonces son explotados por algunos actores del mercado, lo que conlleva al próximo escándalo y el ciclo se repite nuevamente una y otra vez y no para, no salimos de ahí. Mi consejo: cuando quieras invertir en la bolsa, siempre hagas las preguntas difíciles al broker de turno. Te leas muy bien sus políticas y reglas del juego. Preguntes cuál es su modelo de negocio, cuáles dark pool utiliza, quiénes lo financian, muy importante esto, quiénes son los que financian el mercado o el exchange, quiénes son los creadores de mercados que acceden a su plataforma. Y después de todo eso, es decir, después de saber todo eso, si sigues pensando que no hay ningún problema, entonces adelante, haz con tu dinero lo que a ti te dé la gana. Por ahí he visto cada tonto aconsejando a la gente que no usen más Robinhood y que se busquen a un broker más serio como Vanguard, y ni imaginan cómo funciona todo. Aunque el broker que elijas te diga que no vende tu información a terceros, implícitamente ya lo hace. Al momento que envíes una orden al mercado, ya alguien ha visto tus movimientos a millas de distancia y ya configuró todo a su favor. Puede que creas que el precio de una acción está subiendo en tu universo, pero en el otro universo del trading de alta frecuencia, esa misma acción ya ha bajado o ellos la hacen bajar y no tienes formas de escapar de eso, a no ser que te gastes millones de dólares en poner un servidor al lado del mismo servidor central del Nasdaq, por ejemplo. Sí, porque incluso dentro del mismo edificio, la ubicación que tiene tu servidor dentro del edificio es importante. Esta es la explicación a grandes rasgos de mi anterior video, donde dije que los analistas técnicos siempre están mirando el pasado, pues sus análisis basados en los precios ya son parte del pasado, pero muy pasado. Entonces todos estos seguidores enfadados de Wall Street Bets que andan por ahí, para mí no son más que una gran mancha de sardinas en el océano, que se mueven todas juntas tratando de que no se las coma el depredador, pero no se dan cuenta que sus depredadores las están empujando hacia la orilla, y es ahí donde se van a dar el festín, pues ese ha sido el objetivo de sus depredadores desde el inicio. Les recomiendo que se busquen y lean sobre el crash en los mercados de 1987 y el libro de Michael Lewis, Flash Boys, para que entiendan mejor de qué va todo este tema. Gracias y chao.